Bueno, como hemos estado en toda esa serie, las últimas semanas, hemos estado viendo el último discurso de Jesús a sus discípulos. Y siempre para mí es impresionante, es asombroso para mí pensar que tenemos las mismas palabras que Jesús estaba dando a sus discípulos antes de que se fuera, para dirigirlos en todo lo que iba a venir después de su muerte y su resurrección. Nosotros podemos escuchar eso, es una oportunidad para nosotros aprender qué es lo que Cristo quería que sus discípulos supieran de todo lo que iba a venir. Entonces, hemos estado explorando eso, pero llegamos a un punto donde realmente es un pasaje de consolación o dar confort a los discípulos. La razón siendo porque hace 2 capítulos él está diciendo, hey, yo me voy. Y acuérdense, ellos nunca han vivido sin Cristo. O sea, nunca han tenido que seguir a Cristo sin su presencia física. Entonces él dice, yo me voy y también solo para que sepan, el mundo los va a odiar. Van a tener que sufrir. Entonces, obviamente ellos están medio inseguros, tienen tristeza, van a perder a Jesús, ¿qué va a pasar? Están inseguros de qué es lo que va a pasar, no saben cómo va a funcionar esto. Y entonces llegamos a un punto donde, donde Jesús dice, ok, yo les he dicho eso, les he explicado esto, pero ahora voy a decir que yo les voy a dejar a alguien que va a estar con ustedes. Y entonces hoy vamos a ver más el panorama de todo lo que el Espíritu Santo va a hacer en el mundo y en el creyente, el seguidor de Cristo, ya cuando Jesús no está. Entonces llegamos al versículo 5 de capítulo 16, y dice así: ahora voy a aquel que me envió y ninguno de ustedes me pregunta a dónde voy. En cambio, se entristecen por lo que les he dicho. Entonces Jesús empieza haciéndoles saber, hey, yo sé que he estado con ustedes, pero no soy uno de ustedes. Recién tuve la oportunidad de hacer un matrimonio como oficiante del matrimonio, y el novio era de la India, pero no como crecido aquí en Estados Unidos, de la India, y la esposa era latina de Cuba, también crecida en Cuba. Entonces, una experiencia cultural muy lindo, y si ustedes me conocen, yo también, mi papá es de la India, mi mamá es de Estados Unidos, y mi esposa es de Costa Rica. Entonces, yo tengo facilidad de funcionar en esas tres culturas, pero casi siempre son separados. Entonces, cuando estoy con gente de la India, estoy disfrutando de la compañía de la gente de la India. Y cuando estoy con gente blanca, entonces estoy con la gente blanca. Y yo puedo moverme. Cuando estoy con latinos, entonces puedo medio hablar español y compartir con gente en español. Pero en esta ocasión, llegamos a la recepción y yo estoy sentado ahí. Y casi todos en la mesa son blancos de Estados Unidos, entonces todos están hablando inglés. Está bien, pero después se prende una canción latina conocida y estoy escuchando la mesa atrás de mí y todos están hablando español. Y de repente vuelvo a ver la comida en mi plato es de la India. Y en mi mente, ¿verdad? Cuando hay comida de la India, todos los olores, me recuerda de mi abuela, del apartamento de ella. Entonces, por un momento, todo lo que tengo en mi mente culturalmente y lingüísticamente se cruzaron. Y estaba como, no, soy de esos, pero no soy de esos. Yo soy uno de esos, pero es algo muy diferente. Y yo creo que Cristo también, él tenía que explicar eso a sus discípulos. Sí, he estado con ustedes por 3 años. Sí, he tenido que vivir como un ser humano con ustedes. Yo he sufrido de hambre, he tenido sueño, he tenido que sufrir bajo la persecución. Voy a morir una muerte aún peor que ustedes. Yo me identifico con ustedes, pero no soy uno de ustedes. Yo vengo de otro lado. Yo vengo de otra persona. Alguien me envió. Yo fui injertado aquí en este mundo, pero por eso yo puedo dar una perspectiva mejor de lo que ustedes tienen miedo. Él dice, ¿ustedes por qué están tristes? Ustedes se entristecen por lo que les he dicho, pero no me están preguntando a dónde voy.
Es muy interesante que él dijera eso, ya que Pedro hace 2 capítulos le preguntó literalmente, ¿a dónde vas? Pero creo que el sentido es diferente. Él está diciendo, ustedes no están preguntando a dónde voy porque no entienden, están más preocupados que voy a dejarlos en vez de realmente preguntar qué es lo que voy a hacer, qué es lo que yo estoy logrando. Es como cuando un niño dice y se enoja con sus papás, yo me voy de aquí de la casa, y sus papás dicen, ajá, ¿a dónde vas? Ellos no están preguntando a dónde va, está subrayando el hecho de que él se va. Y eso es lo que está pasando con los mismos discípulos. Sus propias preocupaciones, sus propios intereses los están haciendo ciegos a lo que Dios realmente está haciendo. Y tantas veces eso pasa en nuestras propias vidas también. Estamos tan preocupados con lo que está justo frente a nosotros, de proteger los valores que dice el mundo que son nuestros valores, de proteger las cosas que nosotros tenemos, que el mundo dice que eso es lo que es importante, que perdemos de vista, nos ciega a lo que Dios realmente está haciendo. Y a través de las Escrituras, Jesús, y en realidad a través de toda la Biblia, nosotros estamos viendo que Dios está enseñándonos, no, ustedes tienen que tener una perspectiva mucho más amplia, mucho más grande, a simplemente estar ahí aferrados a lo que tú puedes controlar. Y es por eso que muchas veces nosotros tenemos que entender que, oh, no, eso es algo pequeño y lo que Él está dando es mucho más grande, mucho más amplio. Tantas veces creo que añadimos la iglesia, añadimos a Jesús a nuestras vidas como una pieza de Lego a todo lo que estamos construyendo y es simplemente una pieza más y Él está diciendo, no, yo soy todo, tengo que ser todo para ustedes. Porque mi realidad es más grande que tu realidad, por eso tienen que someter tu realidad a mi realidad. Y entonces tantas veces cuando nosotros nos topamos contra situaciones, circunstancias difíciles, nuestras preguntas están equivocadas. Nuestras preguntas dicen, ¿por qué, Señor? ¿Por qué eso me está pasando? Eso demuestra dónde está nuestro enfoque. Lo que tenemos que estar preguntando es, Señor, ¿qué es lo que me estás enseñando? ¿Qué es lo que me estás diciendo? ¿Cómo es que yo puedo aprender de esta situación? Hay que entender que lo que Él nos ofrece, que es sí mismo, es mucho más grande, mucho más amplio de lo que yo puedo aferrarme a eso. Hay una cita bien conocida de un misionero que en realidad fue mártir en los 50. Él se llamaba Jim Elliot. Fue a unos indios o nativos indígenas en Ecuador. Dio su vida para ese tribu, lo mataron, pero después hay una historia maravillosa de cómo todo el tribu se convirtió después de eso. Entonces Dios estaba en eso, pero él decía, tenía esa cita aún antes, y él decía, no es un necio, no es un tonto que suelta lo que no puede proteger para ganar lo que no puede perder. Y ese es el sentido de lo que nosotros vemos en las Escrituras. Todo lo que nosotros tenemos aquí, eso solamente nos ciega a lo que Dios realmente está haciendo. Y eso es lo que Jesús nos dice a sus discípulos. Él dice, en realidad, versículo 7, es mejor para ustedes que me vaya de aquí. Porque si no me fuera, el abogado defensor no vendría. En cambio, si me voy, entonces se lo enviaré a ustedes. Entonces hay un intercambio aquí que tiene que pasar. 2 veces Él dice, yo me tengo que ir, yo me tengo que ir. ¿Por qué? Porque Él ha cumplido la obra que Él fue enviado. Pero cuando Él termina esa obra, Él se va, ahora va a enviar a ellos a alguien más. Mi hijo siempre ha jugado fútbol, pero esta temporada mi hija decidió que ella quería jugar fútbol. Entonces la pusimos en una de esas ligas recreacionales que es un poco difícil para mí ver todo lo que está pasando en la cancha y mi esposa, yo me frustro tanto porque nada está pasando y mi esposa se frustra conmigo porque yo estoy gritando cosas que no debería de gritar. Pero bueno, entonces una de las cosas, la parte más lenta del partido, muchas veces es el intercambio, el cambio de los que están ahí al lado para entrar. Y entonces normalmente es así, son todas las niñas, no están prestando atención al partido, entonces dice, ok, tú puedes entrar.
Ok, vamos a entrar. Pero no puede tener demasiados jugadores en la misma cancha. Entonces tienen que gritar el nombre, esperar hasta que la persona salga, la otra niña salga y después puede entrar en el partido. Y dura como 5 minutos. ¿Por qué? Uno está gritando, no está escuchando, no está poniendo atención y después se escucha y obviamente no está muy entusiástica para salir del partido, pero uno no puede entrar hasta que la otra sale. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Jesús está diciendo, yo me tengo que salir para que el Espíritu Santo venga. Es interesante cómo Dios ha trabajado a través de la historia del mundo y cómo Él se manifiesta su presencia y su obra a través de la historia del mundo. Obviamente nosotros creemos en un Dios trino, un Dios tres personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y simplemente, pero ¿cómo explicas eso? Bueno, yo no te voy a explicar eso porque es imposible explicar eso. Y está bien, no tienes que entender tu Dios por completo. De hecho, si tú podrías entender tu Dios, tal vez no sería Dios. Tal vez tú serías Dios. Entonces está bien no poder explicar todo eso, pero lo vemos constantemente. Pero es importante saber que Dios no es como un Dios que se manifiesta en diferentes formas, que a veces se manifiesta como el Padre, a veces se manifiesta como el Hijo, a veces se manifiesta como el Espíritu Santo. No, Él es tres a la vez y uno, y así es que funciona. Pero Él se manifiesta de diferentes maneras y obra de diferentes maneras su presencia en el mundo. Entonces, empezamos el mundo y ahí está Dios, el Padre, en el jardín con Adán y Eva. ¿Y qué pasa? Ellos pecan. Entonces ya no pueden estar en su presencia en toda su gloria porque ellos han pecado, no son justos. Él es justo, Él es santo, entonces ya no puede estar en su presencia. Él los echa. Ok, ahora qué vamos a hacer? Vemos toda la historia. Eventualmente escoge a Abraham, los patriarcas, nace el pueblo de Israel y Él dice, ok, voy a hacer un pacto con ustedes, voy a estar con ustedes, ustedes van a ser mi pueblo y voy a morar en el tabernáculo. Y eventualmente voy a estar en el templo. Pero aún así, Él dice, pero ustedes no pueden estar en mi presencia, menos que una vez al año, a través de un mediador, quien es el sumo sacerdote, y aún así Él solo puede entrar una vez al año con sangre para cubrir el pecado de Él y el pecado de la nación. Esa es la única manera que ustedes van a poder estar en mi presencia. Pero aún así, ellos fallan, y entonces Él dice, ok, voy a seguir con mi pacto, lo que voy a hacer es enviar a mi hijo. Y llega Jesús. Y Él es, ¿quién? Emmanuel, Dios con nosotros, su presencia con el pueblo. Y Él viene al mundo y eso es lo que los discípulos experimentan. Experimentan la física, la presencia física de Jesús y empiezan a ver todo lo que Él está haciendo. Pero ahora Él dice, no, ahora yo me voy porque he cumplido mi obra y ahora voy a enviar el Espíritu para estar con ustedes. Entonces vemos a través de toda la historia del mundo cómo la presencia de Dios es diferente en esos diferentes momentos. Y eso es lo que Él está diciendo. Te voy a mandar, y lo llama el abogado defensor. A mí me gusta esta traducción y es específico al español, pero da la impresión correcta de que el Espíritu Santo, el abogado defensor, va a estar al lado de los que están siendo odiados y acusados, que son los seguidores de Cristo. Es lo que vimos la semana pasada. Entonces hay diferentes maneras de traducirlo. Intercesor, otro es consolador, otro es ayudador. Esta palabra es vieja, paracleto. Eso viene directo del idioma original, que simplemente significa que alguien que viene al lado para decir juicios buenos al lado de uno, está llamando juicios buenos, está diciendo, está defendiendo. Entonces, eso es como se ve el Espíritu Santo en ese momento. Está diciendo, yo te voy a mandar esta persona para defender a ustedes. Y es importante, creo, que nosotros tomamos en cuenta que es una persona y no es simplemente una fuerza ahí. Creo que en nuestra cultura nos gusta pensar que no somos tan espirituales, pero en realidad somos súper espirituales en el sentido de que creemos en
no sé cómo lo llaman, destino, creemos en una fuerza, creemos en el suerte, creemos en el positivismo. Entonces uno escucha lenguaje como, oh, sí, yo voy a manifestar eso con una buena actitud o positivismo, buenas palabras y todo eso. Pero la diferencia, y por eso muchas veces cuando tú hablas de el Espíritu Santo, el Espíritu, tendemos a secuestrar ese lenguaje de Espíritu Santo y lo utilizamos como para nuestro propio concepto de espiritualismo. Y por eso pensamos, ok, si es el Espíritu Santo, entonces yo puedo manipular el Espíritu Santo para que Él haga lo que yo quiero que Él haga en mi vida. Pero si es una persona, entonces Él tiene su voluntad y va a actuar de acuerdo a su voluntad, no a mi voluntad. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Es una persona que viene al mundo para ayudarnos, pero va a hacer va a actuar de varias maneras dentro del panorama de su obra. Y eso es lo que vemos en el siguiente versículo. Versículo 18, versículo 6, 8, perdón, 16, 8. Dice así, y cuando Él venga, ¿qué va a hacer? Convencerá al mundo. Convencerá. La palabra es de exponer. Va a demostrar. Va a convencerles va a convencer a quiénes? El mundo. Cuando hablamos del mundo dentro de Juan, acuérdense que está hablando no simplemente de la tierra física, tampoco está hablando simplemente de un grupo de seres humanos, está hablando de toda la realidad humana. El mundo va a convencer al mundo, a todos nosotros, de pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene. 3 áreas que Él va a exponer, va a demostrar al mundo. Él va a decirnos qué está mal, qué está bien, y que un día va a haber un día donde se define qué es bueno y malo. Y el problema es porque nosotros, viviendo en la sociedad donde nosotros vivimos, la verdad, lo bueno, lo malo, todo es subjetivo a lo que nosotros creemos y lo que nosotros queremos. Y el peligro ahí es que siempre son las sociedades con más poder y riquezas quien determina quién es correcto, ¿no? Y eso lo hemos visto por mucho tiempo. Pero entonces Él dice, no, el Espíritu, el abogado defensor, el que viene para defender los acusados, en realidad ahora Él va a venir y acusar a los acusadores para defender a los acusados. Eso es lo que Él va a estar haciendo. Y expande esa idea en esas 3 áreas. Él dice, cuando Él venga, comenzará el mundo del pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene. Ahora Él expande, versículo 9. El pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en mí. Muy interesante aquí. Él no dice, el pecado del mundo es que han matado a un montón de gente. Los genocidios. El pecado del mundo son todos los abusos e injusticias que vemos. Él dice, el pecado del mundo es que se nieguen a creer en mí. Es un rechazo a propósito de Jesús. Primeramente estamos viendo a Jesús. Jesús dice cosas que un ser humano no va a decir. Sería un loco si un ser humano dice así. Tiene que creer en mí. Pero segundo, es un rechazo que viene, que es a propósito, es por la voluntad de la persona o del mundo en ese caso. Entonces, si uno le dice a sus hijos o a tal vez un empleado, hey, por favor, vaya, haga eso, y no lo hacen, o no entendieron, o fue por ignorancia, o es porque a propósito, con su propia voluntad, decidieron rechazar lo que estaba diciendo. Y la diferencia es muy grande. Entonces Él está diciendo, su pecado por no creer en mí no es algo por ignorancia, no es porque no sabían, es porque decidieron rechazar. Y lo que estamos viendo aquí es el pecado, el único pecado que Dios no va a perdonar. Nosotros vemos, Él perdona todo lo demás. ¿Cómo? Por lo que Cristo ha hecho en la cruz. Pero si tú rechazas lo que Él ha provisto, si tú rechazas lo que Él ha ofrecido para cubrir todos esos otros pecados, entonces ya no hay esperanza. Y lo que eso implica para nosotros es que tu decisión en cuanto a Jesús, como tú decides creer en Él o rechazarlo, es la decisión más grande de sus vidas.
Porque si decides rechazarlo, condenados por su pecado. Si decides aceptarlo, llegamos al versículo 10 y dice, la justicia está disponible, porque voy al Padre y ustedes no me verán jamás. Sí, el Espíritu va a convencer de cómo estamos mal, de cómo estamos condenados, pero también Él dice, la justicia está disponible. No te voy a dejar sin esperanza. La justicia está disponible. Pero Él dice, la justicia está disponible porque voy al Padre. Es un poco raro el lenguaje para nosotros, pero esto es lo que está diciendo. La justicia está disponible porque ya yo he cumplido mi obra. Yo puedo ir a estar con el Padre porque yo he hecho lo que Él me mandó a hacer. Que es, yo vine a vivir en esta vida. Viví una vida perfecta, dando gloria al Padre todo ese tiempo. Hice lo que Él me pidió hacer. Pero después, cuando ellos me acusaron a mí, me sometí a eso y ofrecí mi vida como sacrificio a ustedes. Morí, resucité de entre los muertos y ahora ascendí a estar con el Padre. Yo voy a estar con el Padre porque yo cumplí con lo que Dios me ha dado a hacer. Y porque yo he cumplido con lo que Dios me ha dado a hacer, ustedes los injustos, ahora tienen la oportunidad de ser justos. Porque cuando yo doy mi sacrificio en la cruz, mi sangre, yo soy mediador, yo soy sumo sacerdote, yo entro en la presencia de Dios y yo ofrezco mi sangre como sacrificio y digo, Señor, yo doy mi justicia a todos esos injustos. Y ahora dice, la justicia está disponible, porque yo voy al Padre y ya no me verán más. Tenemos justicia por lo que Cristo ha cumplido en la cruz. Versículo 11, el juicio vendrá porque quien gobierna este mundo ya ha sido juzgado. Va a convencernos, va a exponer que está mal, va a convencernos de que es correcto, que es la justicia, que no viene de nosotros, viene de Cristo, pero también va a exponer, va a decir, pero el mundo igual queda condenado. Y el mundo donde nosotros vivimos queda condenado porque el gobernador de este mundo ya ha sido juzgado. Muy interesante la frase. Él no usa la palabra para rey en esto. Usa la palabra para gobernador o príncipe. La idea es que es una persona que tiene autoridad, es una persona que tiene responsabilidad sobre esas personas o sobre ese ambiente, pero no es soberano sobre todo eso. Y se ve porque ese mismo príncipe, ese mismo gobernador queda juzgado por otro. Entonces hay alguien con más autoridad, hay alguien con más soberanía sobre esa persona. Pero también significa que el mundo queda condenado. Como va el líder, igual va los seguidores. Entonces, si él ya ha sido condenado y juzgado, significa que los que lo siguen también están condenados, juzgados. Yo creo que muchas veces a nosotros se nos olvida de que vivimos en un mundo donde todo lo que está mal en el mundo no es simplemente porque tomamos decisiones tontas. Mucho de lo que pasa es porque tomamos decisiones tontas, pero no todo. O solo porque hacemos errores. Hay que reconocer que hay un ser detrás de todo eso que está sembrando discordia, disrupción, destrucción y quiere estorbar el plan y el pueblo de Dios aquí en la tierra. Hay que entender eso. Desde lo que está pasando en mi propio corazón con tentación y enojo y odio, a cómo pasa lo que pasa dentro de nuestras relaciones, los celos, las dificultades entre parejas, lo que sea, hasta los niveles de gobierno y la política que son tan corruptos. Todo eso está siendo empujado no solamente por nosotros y nuestra carne, porque eso es parte de, pero también porque hay un ser gobernador que también está actuando. Y si seguimos en esa línea, si seguimos diciendo, no, hemos dado nuestra lealtad a ese gobernador, entonces obviamente vamos a ser juzgados junto con él. Pero aquí también nos da la oportunidad y la esperanza, pero hay uno más. Hay un juez. Y él tiene un reino más grande y él tiene un reino más poderoso y yo puedo ser parte de ese reino también. Y yo puedo ser trasladado desde ese reino donde bajo el gobernador juzgado para estar bajo el reino del juez.
Y es justo lo que Pablo dice, aún en Colosenses, él lo dice de esa manera. Pues él, hablando de Jesús, nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó. Él nos llevó, los cambió al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Bajo el gobernador que ha sido juzgado, no estamos libres y no estamos perdonados. Cuando estamos bajo el juez, ya libres y perdonados. Eso es lo que él está hablando. Entonces, el Espíritu Santo viene y revela, expone, convence el mundo de esas tres realidades. Y es importante porque nosotros muchas veces no nos damos cuenta que vivimos en un mundo que está condenado. No sé si ustedes han visto o han ido al cine y visto una película en 3D. Es difícil para mí ver una película en 3D, porque a cada rato yo estoy sacándolo, a ver cómo se ve, a ver cómo se ve. Y es súper borroso todo. Pero cuando uno pone los anteojos de 3D, lo que hace es dar claridad y alineamiento a lo que estás viendo para que tú puedas realmente entender lo que está pasando. Eso es lo que está haciendo el Espíritu Santo. Porque nosotros estamos tan acostumbrados a estar en este ambiente que todo se ve normal. Y el Espíritu viene y dice, no, no está bien. Y nos da claridad, nos alinea lo que está pasando en el mundo para entender realmente lo que está pasando. Porque ellos nos ven a nosotros y dicen, ustedes están equivocados. El Espíritu está aquí al lado de nosotros y dicen, no, ustedes están bien, ellos están equivocados. Y aquí es como. Aquí es lo que es correcto, aquí es lo malo y un día va a ser definitivo qué es lo correcto y lo malo. Nuestros hijos tienen unos amigos y la amiga de mi hija, un día ella apareció con anteojos, con gafas. Entonces nosotros estábamos preguntando, qué bueno, qué bien. Y los papás nos estaban contando la historia y ellos dijeron, ella nunca ha quejado de que no puede ver o nada, pero vimos que ella empezaba a ver así. Entonces la llevamos al doctor y le ponen los anteojos y ella, ¡wow! ¿Verdad? Nunca había visto el mundo de esa manera. Y eso es lo que el Espíritu Santo va para nosotros. Estamos tan acostumbrados a un mundo borroso que Él nos da claridad a lo que realmente está pasando en el mundo. Porque los valores son completamente al revés de lo que el Espíritu Santo nos dice, lo que Dios nos ha dicho. Entonces Él nos alinea a lo que es el estándar de Dios, lo que es importante al seguir a Dios. Pero no solamente convence al mundo del pecado y de la justicia y del juicio, pero también Él está actuando en nosotros. Jesús sigue, versículo 12, dice, me queda aún mucho más que quisiera decirles, pero en este momento no pueden soportarlo. Es muy interesante lo que está diciendo aquí. Acuérdense de nuevo, los discípulos nunca han vivido sus vidas como cristianos o como seguidores de Cristo sin la presencia física de Cristo. Entonces, cuando Él viene y Él dice, me gustaría decirte todo eso, pero ustedes no van a entender, es porque están en un proceso de crecimiento, de maduración, de madurez. Cuando tenemos nuestros hijos y ellos están creciendo con nosotros, a ellos no les importa ni se preocupan por dónde viene la comida, el techo, la ropa, simplemente reciben. Pero crecen un poco más y se dan cuenta, mi papá, mi mamá salen todos los días por un tiempo y vienen y por eso tienen un poco de dinero. Pero tampoco entienden todo. Eventualmente ellos llegan a ser adultos y dicen, wow, es todo lo que yo tengo que hacer para poder proveer a mis hijos en eso. Pero hay crecimiento. Pero si tú le dices a un niño, bueno, papá, mamá, tiene que ir al trabajo y después tiene que hacer eso y después tiene que pagar impuestos, ellos no entienden todo eso. Y eso es lo que Jesús está diciendo así. ¿Se imagina si Él hubiera estado ahí diciendo, hey, solo para que sepan, ustedes me van a ver crucificado, morir, y después me voy a levantar de entre los muertos y después voy a aparecer a ustedes, pero después me voy. Me van a ver levantar desde la tierra y me voy. Y después van a estar preocupados y estar sentados en un cuarto por ahí y van a estar orando y el Espíritu Santo va a venir en llamas, lenguas de fuego y va a estar sobre sus cabezas y van a estar hablando un montón de idiomas, testificando de Dios y después la iglesia va a nacer y va a haber miles de personas convirtiendo a seguirme a mí y después Pablo sale y va a pasar por todo el Mediterráneo y va a crecer la iglesia. Si Él les dice eso, ellos no van a entender nada de lo que está diciendo. Entonces Él dice, va a venir cosas, pero no te puedo decir. Pero lo que sí te puedo decir,
y prometer es que el Espíritu va a estar con ustedes. Dice así, cuando venga el Espíritu de verdad, vimos esa frase la semana pasada, Él los guiará a toda la verdad. Entonces, si el Espíritu convence al mundo, Él va a guiar a sus seguidores. Guía es dar contexto, es dar entendimiento a lo que ellos están viendo. Ustedes viven en un mundo que dicen que ustedes están bien, ustedes están mal y ellos están bien, pero yo voy a dar contexto, entendimiento para que ustedes puedan ver lo que realmente está pasando. Mi cuñado y la esposa, ellos van a venir a vivir en Greenville. Vienen de California. Entonces, obviamente tenían que venir aquí y nosotros convertimos en los guías de ellos mientras están aquí. Y todos ustedes saben cómo es eso. Llega alguien para visitarles de otro lado, nunca han estado en Greenville, ¿a dónde los lleva? Al centro. Y después los lleva al puente, ¿verdad? Y hay que decir, oh, qué bueno, la catarata aquí en el medio. Y después camina por Main Street y ve a los ratoncitos de bronce. No sé qué es lo que significa, pero aquí están. Y aquí están los restaurantes y qué lindo, es uno de los centros más lindos de todo. Llegamos a ser los guías de ellos, estamos explicando, dando contexto a qué es lo que están viendo. Entonces ellos vienen y dicen, ok, ¿dónde deberíamos vivir? Bueno, tienes Spartanburg por aquí, tienes Anderson por aquí, tienes Malden por aquí, Greer y todo eso. Entonces estamos dándoles ayuda cómo pueden interpretar todo lo que están viendo porque nunca han estado aquí. Es lo que está diciendo. Él los guiará a toda la verdad. Yo voy a venir y voy a exponer todo lo que está mal en el mundo, todo lo que es bueno y el juicio, pero a ustedes les voy a dar la verdad para que ustedes puedan entender y tener contexto de cómo eso está pasando en el mundo. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Me glorificará porque les contará todo lo que recibe de mí. Todo lo que pertenece al Padre es mío, por eso dije, el Espíritu les dirá todo lo que reciba de mí. Entonces, esa verdad que Él va a hablar no es algo que simplemente sale de Él, sino sale de Dios mismo, del Dios Trino. Puede ser que sean diferentes personas, pero el hecho de que son Dios, el único Dios, entonces su palabra y su voluntad nunca se divide. Y vimos antes, Jesús dijo, hey, el Espíritu les va a recordar de lo que yo les enseñé. Entonces Él estaba hablando de un punto histórico, pero ahora está diciendo, pero también te va a revelar lo que va a pasar en el futuro, que es justo lo que acabamos de hablar. Él no puede decirles todo ahora, pero poco a poco vamos a ver cómo Él se revela al pueblo de Dios. Y ese es el resultado que tenemos en el Nuevo Testamento. De repente tenemos hechos y vemos que ellos van creciendo y como el Espíritu está revelando a ellos. Después tenemos las cartas de Pablo, así es como deberías de vivir dentro del pueblo de Dios. Tenemos las cartas de Pedro, tenemos las cartas de los otros apóstoles, tenemos el Apocalipsis de Juan, la revelación que él recibió de Jesús. Entonces, eso es cumplimiento a lo que él está diciendo. Les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Ahora, tengo que siempre tener cuidado con pasajes así porque hemos visto mucho abuso y manipulación dentro de la iglesia en cuanto a versículos así. Porque lo utilizan más como un fundamento, como para decir que hey, yo soy adivinanza, yo te voy a decir el futuro. O vienen y dicen, hey, voy a ministrar aquí y empiezan a decir, hey, el Espíritu me está diciendo y sienten eso y entonces te voy a decir lo que está pasando. O vas a tener un bebé, vas a ganar un nuevo trabajo o lo que sea. Y la cantidad de abuso y manipulación que yo he visto que ha resultado en daños en personas porque Dios nunca respondió a lo que Él dijo que iba a hacer. Y en realidad venía de una persona desde el frente simplemente diciendo cosas. Ha dañado la iglesia, ha destruido la iglesia. Conozco demasiadas personas que dicen, no, Dios nunca respondió o nunca cumplió con lo que dijo. Eso no es lo que Él está diciendo. Él está diciendo, yo te voy a revelar lo que está basado históricamente en lo que Cristo ha dicho y te voy a revelar eso para traer gloria al Padre. Va a recibir, me glorificará porque les contará todo lo que recibe de mí. Entonces, yo voy a decir, sí hay un sentido profético en cuanto a la revelación del Espíritu Santo, pero no todo tiene que ver con el futuro. Profético en el sentido de que Él está diciendo, hey,
presten atención a lo que estoy diciendo. Profético en el sentido de que vuelvan a mí y hagan lo que yo les he pedido hacer. Entonces, aún cuando yo estoy hablando de eso, yo digo, hey, si tú estás, de repente, el Espíritu Santo te dice algo que nunca ha dicho a nadie más en los últimos 2000 años, probablemente Él no es el Espíritu Santo. Tenga cuidado porque así es como empieza todas las sectas. O si cada vez que yo abro la Biblia, yo estoy esperando que Él me demuestre algo nuevo, eso no es la manera de llegar a las Escrituras. La manera de llegar a las Escrituras en humildad, diciendo, Espíritu, enséñame lo que necesito aprender para que yo pueda poner en práctica lo que me estás diciendo aquí. Él nos ha dado esto. Y no estoy diciendo que Él no nos puede dar una dirección, pero aún eso tiene que ser sometido a la dirección y discernimiento de la comunidad. Si ustedes tienen el Espíritu Santo y yo tengo el Espíritu Santo, Él nos une en el cuerpo de Cristo, entonces yo puedo retarlos, yo puedo redarguirles, yo les puedo animar, yo les puedo exhortar igual como ustedes me pueden a mí. Pero así es como funciona. No se trata de que yo estoy ahí siendo alguien que está diciendo todo el futuro de qué va a pasar en su vida. Eso no sirve para nada. Especialmente cuando viene de mí y no de otros. Por eso, cuando yo estoy enseñando o cuando otros maestros están enseñando, es importante reconocer, sí, yo quiero hacer esto más claro para ustedes. Yo quiero hacerlo más, que ustedes tengan un entendimiento más profundo en eso, pero a la vez, sí hay algo aplicable para tu vida hoy en día. Por eso trabajamos tan duro en ver qué es lo que significa el pasaje para que ver qué es lo que significa para nosotros hoy en día. Pero todo eso está bajo el discernimiento y humildad de uno. Yo no puedo declarar y demandar algo de Dios. Yo no soy nadie para hacer eso. Cuando yo estoy aquí parado, es por la gracia de Dios. Yo siempre digo, yo estoy ahí a veces sentado y me pasa algo, un pánico de nervios, oh, tengo que hacer eso. Y yo tengo que subir aquí diciendo, yo creo en el Espíritu Santo, yo creo en el Espíritu Santo, yo creo en el Espíritu Santo, porque Él es quien me está guiando de decir lo que está aquí. Y eso es su palabra inspirada por Él. Entonces yo me paro aquí detrás de la autoridad de las Escrituras, no de mi propia autoridad, ni rol, ni posición. Entonces, todo eso el Espíritu está haciendo, está convenciendo al mundo y está guiando a los que han puesto su fe en Él. Ahora, Él hace mucho más, entonces hay muchas más piezas a la rompecabezas, pero eso es lo que estamos viendo aquí. Entonces, ¿qué es lo que significa para nosotros? Creo que primero significa que deberíamos escucharlo. Y para escucharlo significa que nosotros tenemos que tener una postura de aprendizar, de escuchar, de oír, de ponernos en una posición donde podemos. Y es difícil en nuestras vidas hoy en día porque hay tanta distracción y tantas otras cosas que nos piden nuestra atención. Hay tantas cosas que vivimos en un mundo, en algunas maneras, que es bueno, siente bien, pero vivimos en un mundo de excesos, que tenemos más de lo que jamás pudiéramos imaginar, pero eso mismo nos distrae de lo que el Espíritu nos está diciendo. Y es aún por eso que los últimos 2000 años de la existencia de la iglesia hemos desarrollado lo que se llama disciplinas espirituales: silencio, solitud, estudio de las Escrituras, ayuno, estar con otros, compartir en comunidad, retirarnos para que nosotros podamos escuchar, porque eso es lo que nos va a afinar y ayudarnos a poner atención a lo que el Espíritu realmente está haciendo. No vas a poder escuchar al Espíritu si estás viviendo en pecado, punto. No vas a poder escuchar al Espíritu si estás siempre distraído. No vas a poder poner atención al Espíritu si siempre estás ocupado. Entonces, y yo no es que yo sé exactamente cómo hacer todo eso y cómo funciona, pero todos tenemos que crecer en aprender cómo es que yo puedo enfocarme en lo que el Espíritu está diciendo. Y muchas veces tendemos a enfocarnos, complacer nuestras curiosidades, lo que sea, con muchas otras cosas del mundo, sea redes sociales, hobbies, ejercicios, trabajo, comida,
cuando yo estoy muy enfocado en cualquier de esas cosas, es muy difícil que yo escuche el Espíritu Santo. Entonces tenemos que ser intencionales en ponernos en una posición donde realmente puedo escuchar al Espíritu Santo. Segundo, para los creyentes, y eso yo creo que es el confort. Nota aquí, todo está en el tenso futuro. Cuando venga, el Espíritu Santo los guiará. Él no hablará, sino dirá, sucederá, glorificará. Todo está en el futuro. Pero no es que eso es, acuérdense que Él estaba hablando de los discípulos, no es que hey, Él va a hacer eso y después va a parar. Y eso es el confort para nosotros. La realidad que el Espíritu continúa haciendo todo eso en nuestras vidas. ¿Qué significa que yo puedo confiar en Él? Sí, Jesús físicamente no está conmigo, pero el Espíritu Santo sí. Y Él está ahí y Él va a continuar guiando, Él va a continuar ayudándome a saber qué hacer, va a continuar estando a mi lado frente a todos los que me acusan de mis errores, lo que sea. Él va a estar conmigo y Él continúa dándome firmeza en lo que Él ha estado haciendo. Eso debe de darnos mucho confort. No es que Él se va a ir. Yo no puedo decir a mis hijos, yo siempre voy a estar contigo. Porque me voy a morir. Yo no puedo prometer eso. Entonces eso no es simplemente el uso del tenso futuro. Él está diciendo en forma de promesa. Y si es una promesa de Dios, entonces eso nos da esperanza. Eso es nuestra esperanza, la presencia del Espíritu Santo con nosotros. Pero no solo eso, también significa que Él va a seguir trabajando en el mundo, obrando en el mundo. Y eso nos da confort para los que tal vez tenemos amistades, familiares, que tal vez nunca han puesto su fe en Cristo y estamos orando y no sabemos qué va a pasar, pero ¿sabe qué? El Espíritu va a seguir convenciendo. Él va a seguir guiando. Es difícil aún para los que tal vez tenemos hijos que han apartado de la fe. Y ya uno no sabe qué más hacer, qué puedo hacer. No, tú no puedes hacer nada, pero ¿sabe qué? El Espíritu Santo va a seguir trabajando. Y yo no sé cómo va a salir todo eso y no te puedo prometer nada, pero sí te puedo prometer, el Espíritu va a seguir convenciendo de pecado y guiando a la verdad. Y para los que no son creyentes, es lo que yo les diría a ustedes. Y yo no sé cómo reciban todo eso, pero me imagino que es un poco raro, ok, un Dios aquí y Él va a convencer, pero lo que sí sé es que yo creo que reconoces por lo menos que es sentir culpabilidad, vergüenza, estar inseguros, que tal vez reconoces que es, bueno, si hay un Dios, entonces ¿cómo es que yo me presento delante de Él? ¿Qué va a pasar? Y yo creo que si tú tienes esos pensamientos, yo argumentaría que el Espíritu está trabajando en ti ahora mismo, convenciendo de pecado. El pecado es real, pero a la vez también está diciendo, pero hay justicia que yo te ofrezco. Y esa justicia viene a través de mi Hijo Cristo. Y eso es, la respuesta para ustedes es creer. Dejar de negar de creer en Jesús, sino creer en Él para que puedan recibir su justicia y ya estar seguros cuando estás delante del Señor. La obra del Espíritu Santo, Él sigue convenciendo el mundo y Él nos sigue guiando. Y eso es de gran confort a cada uno de nosotros. Déjame orar. Señor, te damos gracias porque nos das tu palabra inspirado por el Espíritu de tal manera que nosotros podemos ser guiados a la verdad, que podemos escuchar la verdad, que nosotros podemos ver la verdad, experimentar la verdad. Y reconocemos que no merecemos nada de eso. Pero nos has amado tanto que has abierto un camino a la justicia delante de ti. Y es por eso, Señor, que respondemos en adoración, que nosotros podamos aún adorarte. Es por eso, Señor, que podemos dejar de proteger todos los valores que el mundo nos dice y podemos entregar todo porque recibimos más de ti, que es más grande y más amplio y más importante y más y eterno. Cada uno de nosotros enfrentamos lo que es el fin de la vida, es la muerte, pero tú nos dices, hey, yo te voy a venir y darte vida en abundancia y esa vida es eterna. Entonces la muerte no significa nada. No hay aguijón en la muerte, Señor. Más bien
nos provee con la oportunidad de estar en tu presencia. Y por eso queremos que nuestra vida aquí refleje esa verdad. Que todo sea para tu gloria, Señor. Te amamos. Es en tu nombre que oramos. Amén.